Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les saluda Thais Aguilar, productora y conductora de este programa Contravía, de la multiplataforma Voces por Media Calle. Pues quiero conversar esta mañana con ustedes sobre un tema que nos afecta no solo a la población costarricense, sino prácticamente a todo el mundo, y es el de la salud mental, que pues dichosamente ha dejado de ser un secreto y ha dejado de estar escondido y sin ser reconocido. Y eso especialmente a raíz de un acontecimiento que hubo el año pasado, en el 2021, cuando dos connotadas atletas de alto rendimiento a nivel global, una de ellas es Naomi Osaka, una de las mejores tenistas jóvenes en este momento del mundo, y con la gimnasta olímpica estadounidense Simone Biles. Ellas dos, Simone en los Juegos Olímpicos de Tokio decidió suspender su participación en una de las competencias más importantes, y ambas dijeron en esa ocasión que no continuaban por su salud mental. Así que este tema fue sumamente importante porque ellas rompieron ese silencio y pusieron la visión y el foco sobre la salud mental y comenzamos a hablar de este tema. Y según un estudio que recientemente salió en enero de este año, realizado por la UNED y la Universidad Nacional, parece que 1.300.000 personas han sufrido alguna afectación de su salud mental debido a la pandemia y a los confinamientos solo en nuestro país, un país con poco más de 5 millones de habitantes. Lo que más ha detectado en este estudio es que las personas lo que más sufrieron fue de depresión y ansiedad. Entonces, para hablar de este tema, de la importancia de reconocer la salud mental, de hablar de ella y especialmente de contar con políticas públicas de salud mental, es que hoy he invitado a dos psiquiatras que han trabajado muchísimo este tema. Una de ellas es la doctora Cici Castillo. Ella es médica psiquiatra y hasta el 2018 fue la jefa de la sección de psiquiatría y psicología forense del Departamento de Medicina Legal del organismo de investigación judicial. Y el doctor Javier Contreras, quien es médico psiquiatra, máster en genética y biología molecular, que ha sido investigador en la Universidad de Costa Rica, brinda talleres a personas jóvenes en la Universidad de Costa Rica y actualmente se dedica al 100% a la atención en su consultorio privado. Así que le damos la bienvenida a la doctora Castillo y al doctor Contreras. Saludos, muy buenos días. Muchas gracias por participar esta mañana en Contravía de Voces por Media Calle, doctora Cici Castillo y el doctor Javier Contreras, que nos acompañan hoy para hablar de salud mental. Gracias por la invitación. Bueno, gracias y buenos días. Sí, bueno. Quiero comenzar por una pregunta que parece obvia, pero que tengo la impresión de que muchas personas estarían agradecidas porque nos las aclararan. ¿Y qué es la salud mental? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud mental y por qué es importante? Sí. Bueno, que definir la salud mental no es cosa sencilla, ¿verdad? En efecto. De hecho, hubo a lo largo de la historia una serie de definiciones, pero como todo, eso depende pues de las culturas. En el caso nuestro, en el caso mío como psiquiatra, pues tengo que apegarme a las definiciones que vienen de entidades oficiales, en este caso la Organización Mundial de la Salud, y para Costa Rica, pues específicamente la definición de salud mental que tiene la Política Nacional de Salud Mental del 2012-2021. En el 2005, la OMS definió la salud mental como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones de la vida, trabajar en forma productiva y fructífera y ser capaz de hacer una contribución a la comunidad. Entonces,
con esa descripción o con esa definición, pues a uno le quedan como un montón de, o sea, le quedan un montón de cosas en el aire, ¿verdad? Era un mundo prepandémico y Exactamente. pre-redes sociales y muy diferente al que tenemos ahora. Exactamente, y también me queda como esa duda en el sentido de ser capaz de una contribución a la comunidad, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, si una persona está saludable, pero no hace trabajo social comunitario, entonces, ¿cómo me calza ahí, verdad? La política de salud mental, porque nosotros tenemos que partir, queramos o no, pues de alguna base. Claro. Esa base nos da una definición. Entonces, esta fue una definición producto del conocimiento colectivo, producto de las distintas especialidades, personas con distintas especialidades que elaboraron una política y la salud mental se entendió como un proceso de bienestar y de desempeño personal y colectivo, caracterizado por la autorrealización, la autoestima, la autonomía, la capacidad para responder a las demandas de la vida en los diversos contextos, como los familiares, comunitarios, académicos, laborales. Y una cosa que tiene esta política es que además parte de la salud mental es disfrutar de la vida en armonía con el ambiente. Como vemos, pues ninguna definición es perfecta o exacta. En resumen, a mí me gusta ver la salud mental o imaginármela como esa capacidad o habilidad de ser felices en el contexto en el que vivimos. Claro. Pero este contexto nos debe facilitar realizar nuestros sueños y nuestras ilusiones. Yo le quisiera agregar a eso, y sí, que tal vez lo que yo enfatizaría con esa definición, ¿verdad? Que yo estoy totalmente de acuerdo porque es la definición de la cual tenemos que partir. Sí. Ya en términos más populares, tal vez, yo diría que sentirse bien uno con las circunstancias que está teniendo. Claro. Vean qué difícil que es eso, ¿verdad? Sentirse uno bien con las circunstancias. Pero además yo le agregaría que el Estado tiene una participación en esa definición, que esta es la parte muy importante. Sí. Es decir, lo que yo quisiera enfatizar de esa definición de salud mental no es nada más un proceso, un constructo que atañe al individuo nada más, sino que el Estado tiene obligación. ¿Por qué? Porque como sí se mencionaba en la definición de Política Nacional de Salud Mental, en la definición de salud mental, en la Política Nacional de Salud Mental, se habla de, por ejemplo, los determinantes no solamente biológicos, psicológicos que tradicionalmente hemos mencionado y se han sabido, sino también determinantes sociales de la salud mental. Y esos determinantes sociales tienen que ver con el Estado, porque tienen que ver también con la disponibilidad de los servicios para atención. Pero no debería ser solamente para atención, sino también que el Estado debería invertir más, que seguro vamos a ver en el transcurso de la entrevista, debería invertir más en promoción y prevención, que para mí es de las partes más lamentables y carentes en el abordaje de la salud mental, que nos hemos enfocado mucho solamente en la atención, porque la formación de nosotros como médicos es atención, pero la promoción y la prevención se debe trabajar. Entonces yo nada más agregaría, enfatizaría en esa definición que sí da. Y es compleja, la definición de salud mental es muy utópica, pero hay que partir de algo. Claro, no, a mí me parece muy holística, además, esa concepción de ese todo donde no se ve a la persona de manera aislada, ni aislada de la sociedad, ni aislada del país, y esa responsabilidad que también, que es lo que señala el doctor Contreras, ¿verdad? Que es responsabilidad no solo del Estado y también hasta de los gobiernos locales, en fin, de la comunidad como un todo, ¿verdad? Al principio, cuando hice la introducción a esta entrevista, yo señalaba la importancia que tuvo el año pasado especialmente, que dos destacadas personalidades del deporte a nivel global, Naomi Osaka, que es una tenista que está en el top de las tenistas, y la gimnasta estadounidense Simone Biles, el año pasado decidieron no competir debido a problemas mentales, a problemas de salud mental, no problemas mentales, sino problemas de salud mental. ¿Por qué es importante que personalidades de este calibre hablen de ello? Mire, para mí eso es muy similar al efecto que tiene de forma negativa cuando se publicita demasiado un suicidio de una figura pública, que tiene un efecto negativo el manejo que se hace con esa información. Un efecto llamada.
Sí, exacto. En este caso, pues es un efecto más bien positivo y es lo que uno espera, que figuras que tienen un gran alcance en la población general puedan impactar con mensajes que sean positivos, mensajes como el de estas chicas, por lo menos el de una de ellas que yo conozco bastante bien, que leí la historia donde ella antepone su salud mental, es decir, la necesidad de autocuidarse en ese momento, lo antepone a una medalla olímpica. Entonces una reflexión que creo que nos incita a esa conducta de ella es qué nivel de congruencia de ella y de responsabilidad con ella misma de poder decir primero mi salud mental antes que de una medalla, que probablemente es lo que hubiera obtenido ya que ha obtenido tantas medallas olímpicas. Y reflexión para nosotros y nosotros como gente corriente, común, normal, Como un sin silvestre, medallas sí. olímpicas, a veces somos capaces de negociar nuestra salud mental por medallillas que no llegan, pero ni a Pero nada, ningún metal básico, Y ojalá. ni a exactamente. hojalata, No, ojalá. exactamente. Entonces, ese es como un mensaje importante de reconocer cómo estas figuras pueden influir y ayudar a educar a la población general, concientizar la necesidad de discutir temas de salud mental, de abordar temas de salud mental, porque la gente lo vive muy en silencio, debido Cierto. al estigma que existe. Entonces, si se trata de una figura pública que se destapa y logra sacar algo tan importante y tan doloroso y que puede ser tan frustrante como un problema en salud mental, lo que yo esperaría es que eso pues motive a mucha gente a hacer lo mismo, y nos permita al menos poder hablar de estos temas que es tan importante. Claro, sí, lo ponga en su justa dimensión. Sí, sí. Ujú. Cuando un atleta o un atleta de élite mundial tiene una lesión, se torció el dedo, se torció el tobillo, se hizo un esguince, es una notición mundial, circula por todo el mundo, por todo lado, pero por situaciones del estigma y de ese miedo a la discriminación de alguna manera, como usted decía al principio, estos crisis de salud mental que puedan tener se han llevado en el secreto, en el silencio, como algo que avergüenza, como dice Javier, bueno, posiblemente con la disciplina que esta gente tiene, usted hubiera ganado la medalla, la de oro cualquiera, porque es una disciplina, pero priorizó su salud mental. O sea, Y hay que tener coraje para hacer eso, hay que tener mucha valentía. Exacto. Entonces, y además lo hace visible. Entonces, el hacerlo visible le permite, primero, que se pueda hablar de este tema, de que otras personas puedan, la posibilidad de que los medios de comunicación, si lo hacen adecuadamente, ¿verdad? Pueda facilitar una psicoeducación a la población para que pueda recurrir a buscar ayuda cuando sienten algún tipo de sintomatología producto, digamos, de la presión, la digamos. presión que están teniendo social y sobre todo, pues ahora que estamos en pandemia o que hemos estado en pandemia, pues con mucho más razón, porque de ahí a veces la gente no sabe qué es lo que le está pasando, ¿verdad? No Claro. sabe, cree que es tal vez que es normal, hay una parte que puede ser dentro de la normalidad de una pandemia, ¿verdad? Pero que están irritables, insomnio, pierden la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas o de las cosas que antes disfrutaban. Entonces es muy importante cuando estas personas visibles al mundo pueden expresar una situación de crisis de salud mental y cómo lo han afrontado, cómo lo han sobrellevado, porque esto permite que otras personas vean ese ejemplo positivo para poder buscar ayuda Se animen. Y se animen. Sí. Claro. Sin embargo, también son dos atletas que han estado o que estuvieron, especialmente Simone Biles, bajo muchísima presión sobre ellas, que podríamos equipararla, guardando las distancias del caso, con la presión que muchas personas tienen en este momento en su trabajo, ¿verdad? En un ambiente donde se espera lo máximo, se esperaba lo máximo de ella, donde iba a romper prácticamente un montón de
de récords, ¿verdad? En diferentes estilos de gimnasia y demás. Entonces, claro, al ver y con todos los focos encima de ella, porque además es una estadounidense de afrodescendiente muy simpática, con mucho don de gentes, ¿verdad? Con mucho charming, como dicen en Estados Unidos. Y de repente también eso tiene su peso y es una chica muy joven. Digamos, tomando esos aspectos, pero trasladándolos a nuestra cotidianidad como simples mortales. ¿Cómo lo han visto ustedes que se ha manifestado entre su clientela, entre sus colegas, entre las pacientes que tienen? ¿Cómo se ha puesto eso en evidencia, esa crisis de salud mental? Bueno, yo no quiero dejar pasar un poco que las dos atletas de ahí son mujeres, ¿verdad? Sí. Son mujeres con alguna historia de violencia, de abuso, de abuso sexual de género y de ahí parte de, bueno, además de que tenemos, por más que queramos, siempre hay discriminaciones, o sea, siempre hay que estar pendiente de luchar contra las discriminaciones de distinto tipo, y en este caso mujeres, pues esto se duplica, afrodescendientes se triplica, en un ambiente disciplinario de exigencia altamente competitivo y de obediencia, ¿verdad? Porque tenés tu entrenador o tu equipo de... Entonces, y estos son parte de estos factores determinantes de la salud mental que te van que en lugar de ser protectores, te van van a saltar en algún momento. Exacto, y te van a afectar negativamente. Yo preferiría que el doctor Contreras hable de la experiencia. Yo estoy jubilada, ¿verdad? Un poco, y entonces te puedo hablar de la experiencia, de lo que es casi que comunitariamente cuando estás con tu familia. Claro, con lo que observas, claro, ¿no? Eso me parece absolutamente válido, claro. Y una cosa terrible que es que cuando tenés que decirle a alguien que vaya a consultar al EVAIS o a una consulta y no hay citas, te metes al EDUS y no hay citas, porque todo está saturado, porque los recursos están dirigidos a la pandemia. Claro. ¿Verdad? Entonces, la angustia que da cuando tenés familiares que son adultos o adultas mayores o personas con alguna enfermedad crónica y que tal vez ese miedo a que uno pueda transmitirles o si uno sale o quiere hacer un poquito de cotidianidad, ¿verdad? O sea, es como un estrés sostenido, crónico, que de alguna manera de ahí hay que hacer una serie de estrategias para poder, también cotidianas, para poder salir adelante. Tal vez hacia el final vamos a hablar de las estrategias que quiero que ustedes nos aconsejen, qué podemos hacer cuando no tenemos acceso a una cita a través de la caja del Seguro Social o dinero para pagar a una persona profesional en esto. Javier, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo has visto que se manifiesta ese problema de salud agravado también ahora con la pandemia de salud mental? Sí, yo voy a hablar desde mi experiencia clínica, es decir, desde lo que yo observo día a día en diferentes poblaciones, que creo que es importante porque trabajando yo en privada, pues uno se expone más a la población, como vos decías, que puede pagar una consulta. Y eso es un tipo de población, pero hay un montón de gente que no puede pagar. Entonces, yo que atiendo población universitaria, creo que ahí logro limar un poco ese sesgo, el sesgo de solo ver quiénes pueden pagar, sino que en población universitaria pues uno recibe el grueso de población que necesita ayuda independientemente de dónde venga. Yo lo que pienso es que, y ya lo hemos hablado hartamente creo que en otras entrevistas, es que la salud mental de los costarricenses y de todos nosotros venía en picada antes de la pandemia. ¿Cómo lo veía uno eso? Por el aumento, sobre todo en población que va de los 25 a los 35 años, el aumento en sintomatología ansiosa y depresiva en ese grupo de edad, de que es un grupo muy significativo y que es el grupo laboralmente activo
y que son los que se incapacitan, y eso tiene toda una repercusión además económica. Entonces todo eso ya venía mal desde antes de la pandemia. Acá de la pandemia, y como decíamos al inicio, cuáles son los determinantes de la salud mental, qué son los factores que hacen que uno tenga un bienestar y se sienta realizado con las circunstancias que uno está viviendo, son muchos. Entonces empezamos a restar factores protectores o factores promotores de bienestar y de salud mental con la pandemia. Y empezamos a quitar algunos. Por ejemplo, es necesario el esparcimiento, la interacción social, la actividad al aire libre, y eso la pandemia nos lo quitó, ¿verdad? Cierto. Porque fue una orden sanitaria de que usted manténgase al inicio muy encerrado, no salga. Entonces, eso fue ¿verdad? Un factor que se sustrajo y que es importante porque es muy determinante la salud mental de las personas. Claro. Entonces, eso vino a afectar directamente algo que nosotros enfatizamos un montón, que son la necesidad de hacer actividad física, porque la actividad física no solamente es importante para la salud física en general, sino porque se ha visto que se liberan unas sustancias que funcionan como antidepresivos naturales. Y bueno, para nadie es un secreto que la pandemia nos llevó al sedentarismo, mucha gente al sedentarismo. Y perdón, ¿y usted ha determinado algún aumento en el consumo, por ejemplo, de alcohol o Sí, a de eso drogas? iba. Ah, bueno, perfecto. Y entonces las personas empezaron a resolver ese aburrimiento de estar encerrados con técnicas no tan convenientes, ¿verdad? Como todo el mundo lo hacemos, no hay que tener ninguna condición especial para llegar a eso. Claro. Entonces mucha gente empezó a experimentar con sustancias, principalmente con el alcohol. Entonces en muchos casos que yo atiendo me dicen, doctor, yo empecé tomándome unos traguitos, y un señor me decía, yo hasta llevé un curso de coctelería y me entretuve los primeros meses con coctelería, sí, pero después se le fue saliendo las manos y siguió tomando todos los días porque le daba un poquito de sueño, le ayudaba a dormir y a lidiar con el aburrimiento. Y esa historia se repite muy a menudo. Claro. Entonces, Claro. eso no contribuye mucho. La otra cosa que no contribuye, y vea que son puros hábitos sencillos, un poco clichés, pero que son significativísimos para la salud mental de uno. Claro. Las personas empezaron a alterar sus ciclos circadianos. ¿En qué sentido? Todos necesitamos levantarnos a las mismas horas, acostarnos a las mismas horas, comer a las mismas horas, hacer ciertas actividades de forma repetitiva para que el reloj biológico, ya el organismo esté sincronizado. Pero con la pandemia eso se alteró un montón en mucha gente. Una paciente me decía en broma una vez, en mi casa parecemos pollos de granja. Se enciende la luz, comemos, se apaga la luz, dormimos, se enciende la luz, comemos. Bueno, mucha gente terminó de esa manera, alterando sus ciclos porque esto trastornó totalmente nuestros ciclos diarios. Eso va restando salud mental a la gente. Claro. Y, bueno, aumento de peso, ahí me imagino. Aumento de peso. De toda la familia, por lo que veo en el caso de su paciente. Después, estar encerrado, no es lo mismo estar encerrado con el amor de su vida y usted la pasa súper bien, a estar encerrado con alguien con quien usted tiene ciertas rencillas y que antes se solucionaba porque se iban 8 horas fuera de la casa, pero ahora tienen que estar 24/7. Y si eso no se resolvió antes de la pandemia, en la pandemia eso es como una olla de presión, ¿verdad? Que genera malestar en esas dos personas o en todos los involucrados. Claro, toda la casa. Entonces ahí vamos restando salud mental, ¿verdad? A la gente. Cierto, cierto. Sí, no, viene el estrés económico, ¿verdad? Entonces mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente que yo atiendo no tiene trabajo, no puede pagar una consulta y no pueden comprar los medicamentos que son tan caros, y no todo el mundo tiene acceso a la caja porque, como decía Cici al inicio, la caja ahora es COVID, todo es COVID. Entonces la salud mental antes estaba mal, ahora está peor. Claro, además recordemos que hay una gran cantidad de población, más de 1.200.000 personas que trabajan por cuenta propia, que no están asegurados, no tienen acceso a la caja. Entonces, eso también afecta muchísimo. Y podemos seguir con una lista interminable de cosas estresantes. El hecho de tener ahora los niños en la casa con la educación virtual, eso fue sumamente estresante para muchos padres que, además de tener teletrabajo, tenían que lidiar con la supervisión de los hijos en clases desde la casa. Claro. Entonces, eso fue un factor muy estresante en muchísima gente. Claro. Y para las mujeres que ya sabemos que se nos triplicó el trabajo de cuidado, porque ahora era no solo hacerse cargo de la casa, que ya lo hacíamos, del trabajo para las que se quedaron con su trabajo y lo pudieron mantener, sino también los hijos y las hijas en la casa, y tal vez alguna persona enferma, algún familiar, eso se ha incrementado. No sé si ustedes... Yo pienso que la mujer siempre ha tenido este rol de cuidadora en la sociedad costarricense, bueno, latinoamericana.
Y eso se enfatizó más durante la pandemia, porque eran las mujeres las que asumían el rol de cuidadoras de los enfermos. Rara vez yo escuchaba que fuera un hombre que lo hiciera. Cierto. Entonces, eso es parte de todo el machismo y nuestra, ¿verdad? Que vos sabes bien cómo estaba formada nuestra sociedad, pero también yo quisiera rescatar una cosa machista que también afecta a los hombres, lamentablemente, es que la mujer tiende a buscar más ayuda, a expresar más las emociones, a hablar más. En cambio, los hombres son los que ¿verdad? Se contienen todo, reprimen todo, no lo hablan, y entonces uno observa que en ellos se da más consumo de sustancias, más conductas más autodestructivas que uno ve en la mujer que logra canalizar más y gestionar más la ayuda. Un ejemplo de eso, quiero darles claramente, es en la UCR. En la UCR nosotros hemos dado unos grupos, que son unas terapias de grupos muy interesantes, a estudiantes, de 3 grupos que teníamos, o sea, más o menos un total como de 50 y algo de estudiantes que participaron en estos talleres, que fueron publicitados de forma abierta a la población. De esos grupos, solamente un hombre buscó ayuda, todos los demás eran mujeres. Y yo decía, esto es población universitaria, que se supone que está sensibilizada y educada en temas de salud mental, y solo las mujeres buscan ayuda, los hombres no buscan ayuda. Eso dice mucho de cómo, bueno, nos lleva a preguntarnos cómo están haciendo los muchachos para lidiar con los problemas de salud mental. Sí. ¿Qué has observado vos, sí, con respecto a esa diferencia de género en ese comportamiento? Bueno, con diferencia, la mujer no solo tiene la carga del teletrabajo, que ahora el teletrabajo realmente no era como el trabajo presencial de 8 horas, ¿verdad? Sino que de ahí en el teletrabajo realmente como te miden también de otras formas, entonces de ahí el teletrabajo es como eterno, o sea, no es como realmente no es como horario, por lo menos en el caso de algunas amigas conocidas que trabajan en esto, y además, como decía Javier, o sea, está el teletrabajo, las tareas de los chiquitos, en algún momento ni siquiera hubo posibilidad de que hubiera una servidora, empleada doméstica o trabajadora doméstica. Además, cierto, nadie que te ayudara, claro. Exacto, por lo del COVID o porque alguna gente prescindió, que eso es otro golpe duro para las personas trabajadoras domésticas. Claro. De ahí hubo gente... la gran mayoría perdió su trabajo. No todas las jefas o los jefes de familia le dijeron a la servidora doméstica, no, quédese en su casa por precaución suya y mía, porque no quiero que viaje en el bus por el riesgo de contaminación o contagio, y yo le sigo pagando. Eso bien. Realmente, en la mayoría de los casos no fue posible. Entonces, tenemos una carga más pesada con esa sesgo de género, ¿verdad? Es una carga más pesada para las mujeres. Algunos hombres, los hombres más educados y solidarios han asumido sus responsabilidades cuando han estado en sus teletrabajos, pero pareciera que el teletrabajo del hombre es como más importante que el teletrabajo de la mujer, aunque el hombre esté pegado a un call center y la mujer esté haciendo trabajo de tipo, digamos, académicamente superior, con un trabajo de mayor concentración intelectual, y entonces usted empieza a ver como las historias de que el hombre se apropió de la sala o de la oficina. De la oficina, y la mujer está en el desayunador, en la cocina, con los chiquillos ahí a la par y con los perros brincándole y el gato pidiendo comida, ¿verdad? Entonces, es o sea, como que se empeoró, la pandemia vino
a empeorar toda la situación, digamos, de las mujeres, no solo a nivel laboral, porque también muchas como perdieron sus trabajos, sus empleos, eh, eh, bueno, igual que los hombres también perdieron trabajos, pero Pero siempre esta perdimos más carga, las mujeres. exacto, la carga doméstica se duplicó y la carga de cuidadora de la familia también se duplicó. Ahora, hay otra cosa, yo no sé si Javier la vio también en su consulta, pero en los hogares, ¿verdad? Bueno, aquí en la sociedad se polarizó la cosa del público, de los privados, de los beneficios de los empleados públicos y que de los privados y todo lo demás, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se dieron ayudas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa en una familia? Bueno, usted trabaja en lo público, usted mujer trabaja en lo público, usted hombre en algún momento su trabajo es como más informal o en algunos casos un trabajo que dependía más del turismo. Entonces, se quedó esa familia con un salario, por dicha. Por dicha, por lo menos tienen la oportunidad de quedar con un salario. Exacto, este, de la empleada pública, ¿verdad? O del empleado público. Entonces, eh, además, la sociedad con esto que de las restricciones, de las limitaciones, es una inestabilidad, una incertidumbre Sí. terrible, y además es impacto en la situación económica, ¿verdad? Sí, que hubo ayudas, sí, ayudas, Pero entre comillas, tres para la gente más meses, pobre por claro. 3 meses, porque tenés una orden sanitaria para que no salgas y cumplas la orden sanitaria, pero se supone que para la gente con mayor necesidad, pero la gente, digamos, de una clase media o clase baja alta, o hablemos de clases, porque bueno, Clase no te media. puedo clase media de que perdió trabajos, que no califica para que le den ayudas, que los bancos te siguen cobrando el interés, después se vino todo el arreglo ahí que los bancos iban a hacer como un sabático con los intereses o que te, o sea, esto es una, digamos, una situación con altísimos niveles de estrés, eh, Sí, claro, todo eso suma a ese problema serio de salud mental. ¿Cómo se manifiesta si ese tipo de, o sea, porque estos son como gotitas que van cayendo todos los días, ¿verdad? ¿Cómo han visto ustedes que esto se manifiesta en las personas, verdad? Porque sí me interesa mucho que quede claro, no sé, si usted comienza a tener problemas de ansiedad, ¿cómo se siente en el cuerpo eso? Y también si han detectado en el caso de las mujeres, que son las que más nos hemos visto afectadas con el extremo trabajo de cuidado, el burnout de la cuidadora, ¿verdad? El quemarse, la quema de la persona que cuida, que casi siempre son mujeres. No sé si Javier ha tenido alguna... Sí, yo quisiera contarles ahora, sí, eso, hablemos de eso, pero también hablando, para dar seguimiento a lo que sí se mencionaba de cómo esto tiene efectos que uno ni siquiera se imaginaba. Yo hasta hace unos días atendía a una muchacha y yo no me había percatado de cómo esto afecta a las mujeres aún más. Esta muchacha tiene un bebé en el Calderón Guardia y sale, bueno, se tiene que quedar internada en el hospital más tiempo porque tuvo una hipertensión, hay una complicación leve o moderada médica y se tuvo que quedar más tiempo internada con el bebé. Pues vea el efecto de la pandemia en ella. Antes, primero, estar internada no le hubiera limitado el acceso de familiares que la hubieran ayudado con esos primeros 7 días tan importantes del cuidado de un bebé. Pero ella estando internada no podía recibir visitas, tenía que usar cubrebocas todo el tiempo y no podía recibir apoyo de nadie para cuidar a ese bebé Recién nacido. recién nacido. Esa es una realidad de muchas mujeres que han recién tenido un hijo o una Hijos hija. en estos días. Uf, ¿Sí? Que sí, se ha claro. limitado esa parte cuidadora,
se limitó más aún, ¿verdad? Porque la pandemia no permite el contacto con otras personas, que era una labor tan importante que hacen las pares, ¿verdad? Casi O los siempre. pares de esa madre, usualmente en la sociedad latinoamericana, por lo menos, en este momento eso se vio limitado por producto de la pandemia. Claro, sí, sí, no me imagino. Pero sí quería, ¿cómo, ¿Cómo se manifiesta? cómo se manifiesta así? Y Yo es pienso el, que uno debería seguir como un orden de que, primero, el estrés es algo que todo el mundo vivimos y el estrés no hay sí, que pelearse con el estrés porque es una reacción normal del organismo, igual que las emociones, ujú, pero a veces cuando esas emociones o ese estrés ya adquieren cierta severidad o cuando ya se prolongan en el tiempo y se asocian a síntomas, es cuando hay que poner cuidado. Uno de los, ¿verdad? Por lo menos las señales de alarma más iniciales que uno empieza a observar de personas que van perdiendo la salud mental, para no poner un nombre específico psiquiátrico, sino cómo uno va perdiendo la salud mental, empieza a ujú, sentir cada vez más estrés, se irrita más fácilmente, se siente más cansado, y de las señales de alarma más frecuentes y muy tempranas es el problemas para conciliar un sueño, de problemas para descansar, porque el sueño tiene que ser un periodo en el cual uno descanse. Entonces mucha gente se conforma con cantidad de sueño, es decir, 7 horas, 8 horas, 9 horas, pero no solamente tenemos que conformarnos con eso, sino también con la calidad, que el sueño sea reparador, que la persona logre descansar. Entonces, eso es fundamental, primero, el sueño. Después ver qué tanto el malestar, es decir, esas emociones que son normales tenerlas, todos tenemos emociones diariamente de tristeza, de enojo o miedos, que esas emociones no sean tan intensas que ya le afecten a uno el funcionamiento diario, es decir, la claro. concentración y por lo tanto le afecte el estudio, le afecte el trabajo. O que ya esas emociones tan intensas lo pongan a uno tan irritable que entonces uno desarrolle conflictos con las personas con las que tiene que trabajar o con las que tiene que convivir, ¿verdad? Porque uno anda ahí como de mecha corta y entonces no soporta nada. Esos Ujú, son formas de ir perdiendo la salud mental, que si uno no pone atención, eso va empeorando y va como agregando síntomas, como una avalancha. Y le claro. vamos agregando más síntomas y después ya un síntoma es que se le quita el apetito y otro síntoma es que la persona ya empieza a tener ideas de culpa y ahí va agregando síntomas, después crisis de pánico, ideas suicidas. Entonces uno debería actuar antes de que esa avalancha agarre mucho impulso. O Es sea, decir, cuando, al puro inicio cuando estamos sintiendo que estamos perdiendo esa paz, por así decirlo. claro. Y cuando, por ejemplo, está teniendo problemas para conciliar el sueño o tener un sueño Exactamente. reparador, ¿verdad? Es ahí donde deberíamos más bien actuar antes de que ya las cosas se compliquen, porque cuando uno Ok, empieza ya a no descansar, hay un artículo interesante que leí hace poco que decía que el cerebro se autoconsume a sí mismo. Eso es lo que pasa cuando una persona no logra descansar, no logra desconectarse. ujú, Y descansar no es solamente poder dormir, descansar es que si uno se va para la playa, uno se puede desconectar del trabajo. Y eso muchas veces observa uno en los pacientes que se van disque de vacaciones, pero están constantemente conectados al trabajo. Entonces realmente no están descansando. casi que hay que hacer una desintoxicación de uso de redes sociales, ¿verdad? Y de teléfono, Exactamente, de que, teléfonos. que te exige como una Y yo les digo a los presencia. pacientes, usted no puede ser esclavo del teléfono, o sea, usted lo contesta, pero Sí, su vida no está determinada por ese aparato. Y es claro. algo que se nos olvida mucho. Sí, 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 pero también ahí hay creo que también no sé si ustedes han encontrado como un exceso también de uso de redes sociales, así como subió el consumo de todas las plataformas de películas y demás, Netflix, Amazon, Disney, HBO, etcétera. Sí, también han sentido que, nos pegamos más a los aparatos eléctricos. Sí, claro que sí, pero yo siempre les digo que tratemos de enfocar también la parte positiva de todos esos aparatos, porque por ejemplo uno Absolutamente. puede explotar plataformas que hay ahora como Spotify y otro montón de plataformas más que tienen eh, información importantísima sobre su salud mental, que uno se puede autoeducar en temas de psicoeducación. Ujú, Eso está súper disponible. O ya cosas más específicas como meditaciones guiadas y todo lo que tiene que ver con mindfulness, que parece que tiene tanta evidencia científica del impacto que tienen estas actividades tipo mindfulness en el bienestar de las personas, precisamente como algo preventivo. El claro. bienestar logrado a través de técnicas que se pueden accesar a través de las plataformas que existen. Cierto. Bueno, y hablando de eso, ¿qué podemos hacer
alguien que no tiene, bueno, que tiene teléfono y tiene un poquito de datos ahí, suficiente, apenas dinero suficiente como para ponerle datos, y que que haya identificado a través de esta entrevista que está mal de su salud mental y no tiene dinero para acudir a una persona profesional, tanto en el servicio público como en el privado. ¿Qué puede hacer una persona para ir mejorando su salud mental con lo que tenga ahí a pesar de las limitaciones? ¿Qué puede hacer? ¿Qué aconseja la doctora Castillo? Bueno, me parece muy importante lo que dice Javier, ¿verdad? De hecho, para nosotros como psiquiatras, eh, el manejo integral de la salud mental implica las formas alternativas, como las distintas formas de yoga, la meditación, como mencionó Javier, el contacto con la naturaleza. O sea, hay cosas que, digamos, la pandemia nos quitó al principio porque nos encerró totalmente, ¿verdad? Entonces, las endorfinas que uno se ganaba en el gimnasio, ya no se podía ir al gimnasio. Después ya era con cita, o sea, ya eso también delimita, o Claro. la disciplina, en un poco de esto, la tecnología, pero como dice Thais, bueno, la gente que tal vez no tiene para tener un servicio de internet que le favorezca gastar en las clases por Zoom de yoga o en los ejercicios funcionales. O que vive en zonas rurales donde haya muy mal servicio de internet, como nos hemos encontrado muchas. Exactamente. ¿Qué puede hacer? Vea, por lo menos en nuestro país todavía y en la zona rural, que son las zonas más vulnerabilizadas con toda esta situación, está el campo, el espacio, donde las personas todavía con un grado de seguridad pueden salir a caminar. Claro. Sí. Todos los días, pueden sentarse a ver el atardecer, pueden... ya eso es un acto de meditación, esa contemplación. Sembrar en macetas las cositas, las hierbitas legales que se pueden consumir en sus alimentos. ¿Cómo qué hierbas pueden ayudar para relajarse, por ejemplo? La menta, la hierbabuena, se hacen sus tés de manzanilla, o sea, cosas que de alguna manera les saque su atención hacia la angustia, la saquen de la angustia y de esa... Alguna gente ha tenido y nunca tuvo tiempo para aprender a pintar o tiene esa habilidad. Es muy importante. Yo en mi caso seguro no podría porque no tendría como la paciencia para todo eso, pero puedo llenar mandalas, por ejemplo, llenar mandalas o oír música, distintos tipos de música, aprender a cantar. Tejer también, ¿verdad? Es una actividad que ayuda mucho a concentrarse. Muchas actividades que son, que se pueden aprender. Las caminatas son, claro, que usted me dice, bueno, si yo vivo aquí en una zona de alta peligrosidad, de asaltos, pues voy a ir un poco estresada caminando, pero también hay que tomar algunas acciones. No voy a ir oyendo música porque me van a robar el celular, no voy a ir por lugares muy solos porque como si soy mujer, pues tengo un triple riesgo de que reciba cualquier tipo de agresión. Entonces hay una serie de actividades alternativas. Yo creo que la meditación, el yoga, el ejercicio físico, ya sea las caminatas, que cualquiera, y si hay alguna, ahora que ya se puede ir a los parques nacionales o la playa, o sea, en la zona rural, el ir a la playa no significa un gasto fuera de lo, ¿verdad? La bicicleta, o sea, el contacto con la naturaleza, yo creo que es muy importante. Ahora,
Bueno, si bien es perdón, cierto, algo tan sencillo como poner música y bailar también. exactamente, ¿Verdad? pero como dice Javier, cuando usted ya no puede disfrutar de estas pequeñas cosas, hay que encender todas las alarmas y ya, ok, ¿a dónde vamos a ir? Porque por más Claro. que nosotros tengamos cosas de promoción, de prevención, habrá un porcentaje de personas que van a requerir un tratamiento Ayuda extra, psicoterapéutico, claro. una ayuda más farmacológico, y yo no le puedo decir a usted, esté tomándose sus tecitos de tilo o de valeriana o de Necesita algo más fuerte. que ahora ocupa realmente algo que la estabilice, ¿verdad? ¿A Ujú. dónde ir? Bueno, habrá que ir a un servicio de emergencia de un hospital eh, eh, psiquiátrico o de un EVAIS o de un hospital general para que se le dé una atención. Los menores, las personas menores de edad, aunque no tengan seguros y los papás perdieron, ya están Y están protegidos. cubiertos, claro, Hay claro. que considerar las mujeres embarazadas, este, eh, el riesgo que tienen, el miedo doble que pueden tener, la limitación todavía a una serie de actividades. Pero bueno, también tienen de alguna manera una protección en el sistema de salud nacional por la condición de embarazo y la protección a ellas y Y al al, bebé, y al producto de ese embarazo o al bebé, ¿verdad? claro. Entonces, yo creo que hay algo que nos quitó la pandemia, pero que la tecnología no la puede rescatar, es que los grupos de apoyo son indispensables y en el caso de las mujeres todavía más. Cierto. O sea, reunión de amigas por Zoom, eh, eh, O por grupos WhatsApp. por WhatsApp o grupos de apoyo. Yo creo que la pandemia nos ha quitado, pero nos ha desarrollado otras formas creativas de sobrevivir a esta situación. Eh, y yo creo que la, esto nos permite fortalecer nuestra capacidad de resiliencia, nos Claro. permite aprender a, a veces obligadamente a disfrutar de cosas que antes no disfrutábamos, porque teníamos muchas opciones. Ahora ya se están abriendo las opciones, Pero estamos pero, restringidos un poco pero más. estamos restringidos, ¿verdad? Claro. Entonces, y hay algo muy importante en esto que usted se siente una amenaza a su vida y a las de sus seres queridos constantemente. Entonces, esta es una situación como una situación de guerra, es un estrés Sí. postraumático Al cual no estamos acostumbrados como sociedad, ¿verdad? Porque no hemos pasado situaciones de ese tipo como algunos otros países de la región, ¿verdad? Que se han tenido situaciones de guerra propiamente. Pero sí, en efecto, ¿cómo manejar? Porque creo que tal vez por eso lo hemos resentido tanto. El país es una sociedad realmente pacífica, que no hemos tenido en los últimos 80 años grandes cambios, ¿verdad? Entonces, y creo que por eso me parece que nos hemos sentido más afectados y que la gente se siente con más incertidumbre. Y bueno, Perdón, esto no, ¿saben qué es otra cosa, Thais? Y sí sé sí, que, que es muy particular en esta situación que estamos viviendo, es la forma como hacemos los duelos. Y los duelos son muy importantes para los seres humanos, ¿verdad? El proceso, el ritual. cierto, Y eso quedó totalmente traslocado con la pandemia. es cierto, es cierto. Entonces yo tengo gente que ha hecho, bueno, que no ha hecho los duelos como uno esperaría, Uh -huh, y por todas las razones obvias, porque no se pudieron despedir, porque no se pudo claro, hacer nada, porque no se pudo hacer la ceremonia, porque si se hacían ceremonias religiosas después la gente era comitada a foro, entonces aquello era un desastre.
Sí, 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 muchísimas personas no pudieron, Sí, conozco matrimonios que no pudieron enterrar a su compañero o su no, compañera, eso es terrible. ¿verdad? ¿Cómo hacer ese proceso? Doctor, Los duelos siempre, la única forma de hacer un duelo es enfrentando esa sensación de dolor y de vacío y dándose uno el tiempo. ujú, Es decir, aceptar lo que se está sintiendo y eso requiere un montón de tiempo y se pasan por diferentes etapas que no necesariamente van en el mismo orden, pero sí se ha visto que hay rituales o hay actividades que uno puede hacer que le mejoran ese proceso de aceptación, porque al fin y al cabo es eso, es aceptación claro, del del infortunio, vacío, de lo que ya no tenemos claro. en este ¿Y momento físicamente. qué, qué, qué nos recomendaría? ¿Qué ritual podría Los recomendar usted rituales sencillo? religiosos, dada que es una población tan religiosa en Costa Rica, pues eso ayuda un montón Ujú, dentro de lo que se puede. Qué sé yo, si yo atiendo personas que son religiosos católicos, pues entonces yo los mando a recurrir a los grupos comunitarios religiosos, porque ujú, allí usualmente encuentran como mucha paz o sobre todo sí, cercanía. Si la mamá o el papá eran muy religiosos y participaban en esos grupos, entonces es como cierta cercanía que les va a dar. los reconforta. Sí, algo que también yo pienso que ayuda un montón es tratar de llevar los duelos más acompañados de familiares. Entonces, muchas veces, algo que yo he hecho y que me siento muy satisfecho de que le ha servido a alguna gente es recomendar trabajo virtual para alguien que trabaja en San José, que tenga trabajo virtual fuera de San José, precisamente para que acompañe a esos familiares que están enfrentando un duelo o la pérdida de la mamá. Qué sé Ok, yo, un caso de una familia que yo tengo de Guanacaste, donde perdieron a la mamá, al primo, al tío. Entonces, por esa gente, estar ahí acurrucados entre ellos, entre todos, es mejor. Entonces, sí, poder hacer trabajo virtual desde allá a esa persona y acompañar a su familia, ujú, me parece que es la mejor forma de poder sanar ayudarles a y todos en este reconfortar. momento, ¿verdad? En un momento Claro, de tanta desolación para esa familia en específico. claro. Sí, es que se nos olvidó hablar de los duelos y de esas pérdidas Es que que son es muchas otro aristas. granito más, claro, es otro granito más ¿Sabes qué sumado. otra población también no mencionamos Ujú, y que es muy vulnerable? Es ujú. la población inmigrante. Cierto. Esa población sufrió montones. Yo tuve la experiencia de empezar a ver inmigrantes antes de la pandemia y yo pude ver en carne viva cómo se fueron recortando los poquillos fondos que habían para manejar la población inmigrante. Antes, cuando empezó la pandemia, se fue recortando más y un montón de gente quedó totalmente sin ningún tipo de ayuda. Ujú, cierto. Y es una Esa gente no población, tiene voz. sí, es cierto, es cierto. Voy a, ¿Sabes? sí, Perdón, hay algo con en relación al duelo, es que se te habrá que ir documentando porque esto es como un duelo que queda como en pausa. cierto. Ujú. Cuando Javier habla de los rituales religiosos, ¿verdad? O sea, por lo menos en el ritual católico, o sea, es demasiado emotivo un funeral. Entonces, de Sí. alguna manera te permite a las familiares y amigos y amigas eh, Un ritual de sacar, despedida, claro. sí, un ritual de despedida, sacar en ese contexto todo tu dolor, todo tu llanto, toda tu tristeza, tenés el apoyo y el consuelo de la gente. Bueno, De la comunidad usualmente. de la Claro. comunidad, porque en los pueblos, por ejemplo, esto es muy importante, ¿verdad? Y el funeral en sí, el acompañamiento al cementerio, los 9 días, ¿verdad? Cierto. Y donde están Eh, acompañados con las personas más cercanas. Bueno, en no pandemia tenés a todo tu vecindario el ahí, clan, claro. eso es como más limitado. Entonces, esto es como un duelo, como en pausa, ¿verdad? Es Cierto. donde, donde no puedes estar con toda la gente, estás limitada, el tipo de ritual es diferente cuando alguien falleció por COVID, ¿verdad? O sea, la vela, que es algo importante para la gente, ¿verdad? O sea, esto es un duelo eh,
Inconcluso. No, Claro. ¿verdad? Entonces puede ser que cuando ya se termine la pandemia y todo el mundo va a empezar a hacer los duelos que no pudo hacer. Y Ahorita eso podría agravar la salud mental también. entonces ahorita estamos como, van a ser los duelos como ahorita, como estamos en la pandemia del sistema de salud. Todo está enfocado a la pandemia. Entonces, A la atención. A la atención, entonces todo lo demás se queda ahí como de segunda. Stand-by. Entonces, así, nosotros estamos enfocados en sobrevivir a la pandemia. Entonces, el duelo, o sea, ahorita no hay como chance de desboronarme y hacer mi duelo. O sea, cierto. Es como una... La gente está en piloto automático sobreviviendo. Absolutamente. Exacto, eso es. Entonces, yo creo que o sea, los sistemas de salud, que en el caso de nosotros, no estábamos, o sea, no nos había llegado como, yo creo que no se ha hecho tan mal. También tengo que decir, me parece que nuestro país, el sistema de seguridad social ha funcionado y ha sido, de hecho, lo hemos criticado mucho efectivamente, pero hay que ver en el contexto latinoamericano lo que eso significa. Hay muchísimos países que no lo han logrado. Y creo que en ese sentido me parece importante lo que señala, sí, claro. Sin embargo, me parece que a corto plazo, en un sistema como el nuestro, a pesar de ser solidario y público, se puede enfrentar una segunda pandemia de crisis de salud mental. Sí, claro. Así y yo no estoy muy segura de que realmente, a pesar de la Política Nacional de Salud Mental, que ya terminó su ciclo en el 2021, la política de salud mental. La pandemia ha permitido que la incapacidad que han tenido algunos gobiernos para desarrollar las políticas de salud mental, de ahí ahora todo es pandemia. Entonces tengo una justificación razonable o un pretexto para justificar el no trabajo en la prevención de la salud mental. Exactamente. Entonces, y ahora con una situación de esta se nos va a reventar, pues ya está reventando todo lo que viene en esto. Los equipos de salud mental, que de alguna manera pues fue parte también de esto de la política, siempre no están como completos o no dan abasto y no hay capital humano, y entonces... pues están quemados ya de tanto trabajo, porque el burnout ha sido terrible. Que es otro punto a lo que vamos, la salud mental del personal de salud. Cierto. ¿Verdad? Yo creo que eso va para otro programa. Tema. Sin embargo, porque ya tenemos que ir terminando, me parece que este tema es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de considerar nuestro voto en la segunda ronda. Porque nadie ha hablado de los temas de salud, ahí de recuperación económica y demás, pero ¿qué pasa con esto? ¿Verdad? No sé, me parece que ya que ayer fueron las elecciones, deberíamos considerar y hablar del tema. No sé si están de acuerdo conmigo, para ir cerrando. Me parece. Indispensable. ¿Verdad? Bueno, ya se nos pasó la hora. Quiero agradecerles mucho pues el habernos acompañado esta mañana para hablar de este tema tan importante del cual no sacamos rato para hablar y que es fundamental y que tenemos que irlo, como insisto, poniéndolo en agenda para presionar también a nuestras autoridades de salud y irnos movilizando. Por eso me pareció importante tocar el tema hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a las personas que nos acompañaron hoy. Y les espero el próximo lunes, que va a ser 14 de febrero. Tenemos un programa un poquito más liviano para hablar de otros temas importantes que abarcan la salud mental. Pero les espero dentro de 8 días a las 11 de la mañana por Contravía. Muchas gracias.